ellos, algunos se reunieron en este lugar y me da ahora la satisfacción de que esos guerreros de oración, como posiblemente usted también sea uno de ellos, vamos a compartir las cargas de estas preocupaciones. Durante este trimestre hemos estudiado acerca de reavivamiento y reforma. Así que yo espero que nuestra iglesia durante este trimestre hayamos iniciado algo que va a continuar por el resto de la historia de nuestras vidas, tanto individual como la historia de esta iglesia de Melbourne. Que este no sea el final, hoy no es el final del trimestre al haber estudiado estas lecciones. Simplemente sea el inicio de lo que va a continuar de aquí en adelante, porque Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Dios tiene cosas maravillosas para el pueblo de Dios cuando se dedica a la oración. Es el arma más poderosa que Dios ha dado a los cristianos para luchar contra principados, contra las potestades de las tinieblas, como dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Y es aquí donde yo estoy tratando de manifestar mi preocupación, porque me pareciera a veces, y ustedes me corrigen si estoy mal, que el enemigo, a veces nosotros como cristianos y guerreros de oración, permitimos que el enemigo se involucre en algunas cosas que pasan en la iglesia, tales como podríamos decir, malos entendidos, posiblemente conflictos, reverencia, y el enemigo quiere siempre mezclarse en estos asuntos dentro de la iglesia. ¿Y qué hacemos nosotros para contrarrestar las ideas y las estrategias del enemigo para ir en contra del pueblo de Dios? Me hago esta pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar la obra del enemigo cuando puede infiltrarse en medio del pueblo santo? Orar. Y usted y yo debemos de ser guerreros de oración. No hay otra manera en la cual Dios haya dado una arma tan poderosa como es la oración para contrarrestar la obra de Satanás puede hacer dentro de nuestra iglesia. Por eso, apreciado hermano, yo le hago un llamado y una invitación en esta mañana para que pensemos que un guerrero es una persona que está militando y está en guerra. Por lo tanto, ese guerrero no puede estar dormido, no puede estar desapercibido, no puede estar haciendo otras cosas, sino alerta para ir en contra de un enemigo que quiere destruirnos. Por eso yo le hago el llamado en esta mañana, mis hermanos, los que puedan, los que sientan el llamado de Dios a ser guerreros de oración, únase a esos otros guerreros que ya están. Únase a esos intercesores que están ya luchando contra esas potestades de las tinieblas. Y el apóstol Pablo fue bien claro cuando dijo: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra las principados, potestades de las tinieblas. No es la lucha entre nosotros, hermanos. No. Es quién está detrás. Por eso no podemos quedarnos dormidos. Y bien dijera ahí el apóstol Pablo en mismo Efesios cuando dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que ese es el llamado en esta mañana, hermanos, de una de las tantas preocupaciones que tengo con nuestra congregación, con nuestra iglesia. No permitamos en ningún momento que el enemigo venga a hacer su obra aquí, porque este es un lugar santo. Pedro dijo: vosotros sois
real sacerdocio. ¿Qué más? Gente santa, pueblo escogido, que se reúne en este lugar. Por lo tanto, no debemos de permitir a esos ángeles malos que estén presentes aquí en esta mañana. Pidamos en oración de que Dios pueda enviar a sus ángeles y ate y saque y limpie a esos ángeles que quieren hacer mal a su pueblo. Dios es un Dios de reverencia y espera de que su pueblo sea un pueblo reverente, que la gloria de Dios pueda manifestarse en este lugar y en su vida. Gloria a Dios. Esperamos entonces de que si usted es un guerrero de oración, únase a los otros guerreros de oración y usted va a ver resultados. Así que no nos podremos reunir el próximo viernes porque ya tenemos el inicio de la campaña de Caravana 2013. Pero el sábado, todos los sábados a las 9 de la mañana, debemos de ser los primeros en llegar aquí para orar a Dios y que nos dé a nosotros el poder para entonces Dios pueda orar en medio de nosotros y la irreverencia, conflictos, desacuerdos puedan ser disipados y el poder de Dios reine en este lugar. Otra preocupación que tengo, y ahora esto sí es en cuanto a mí, al estar detrás de este púlpito. La parte principal en esta mañana, la parte inicial, no es para ustedes, es para mí. Y encontré este párrafo de los escritos del Espíritu Profecía donde dice, hermanos ministros, así que el sermón comienza, es para mí. Hermanos ministros, al presentaros ante la gente, hablad de cosas esenciales. Wow, y esto ya me pone, por eso les digo, es una gran preocupación para mí. Hablad de cosas esenciales, de cosas que instruyan. Enseñad las grandes verdades prácticas que deben de embargar la vida. Enseñad el poder salvador de Jesús, en el cual tenemos redención, la remisión de los pecados. Y la última frase dice, esforzaos por hacer comprender a vuestros oyentes el poder de la verdad. Cosas que me impactaron de esto es que viene para mí. Dice, hablad de cosas esenciales y que instruyas, enseñad grandes verdades, enseñad el poder del Salvador. Si volvemos a leer, no dice aquí predicad, sino hablad y enseñad, y hace énfasis en enseñar. Por eso digo que es una gran preocupación, porque la tendencia de los pastores y los predicadores es predicar. Pero aquí nos está enseñando, nos está diciendo es que debemos de hablar y de enseñar. ¿Y enseñar qué cosas? Vuelvo a leerles. Dice, hablad de cosas esenciales y de cosas que instruyan. ¿Qué cosas son las esenciales en la vida de un cristiano? Cristo Jesús, el Salvador, como dice ahí, dice en el cual tenemos redención y la remisión de pecados. Sigue diciendo, enseñad las grandes verdades prácticas que deben embargar la vida del cristiano. Así que esa es mi gran preocupación, hermanos. Porque William nos decía esta mañana que hubo un predicador aquí que hizo cuenta de cuántos sermones había escuchado en su vida. Y tendremos que seguir escuchando sermones. Pero pareciera que los sermones los escuchamos y fácilmente, pronto se nos olvidan. Pero cuando enseñamos, esas verdades deben de quedar en nuestra mente
para luego surtir el efecto que es ponerlos en práctica. Así que eso es lo que yo quisiera hacer en esta mañana. Y una de las tantas verdades, una de las tantas cosas esenciales en la vida del cristiano. ¿Entendemos lo que es algo esencial? Algo vital. ¿Qué es algo vital? Es algo de vida o muerte. Los que trabajan en la salud quizás me pueden ayudar un poco. ¿Qué es lo que hacen los paramédicos o los de rescate cuando hay un accidente y enseguida llegan las ambulancias y ven que hay cuerpos allí en los carros? ¿Qué es lo que primero hacen esos expertos en la salud? Chequean los signos vitales de esas personas. ¿Por qué? Si todavía, como dice el hermano, hay todavía hálito de vida, pues hay que ayudarle otra vez a volver. Pero si ya se fue, hay que atender a los otros. De esa manera, piensen en eso, lo que son las cosas vitales. Como dice el hermano, algo de vida o muerte para nosotros los cristianos. Y mire lo que encontré. Precisamente antes de que Jesús dejara a sus discípulos para ir a las mansiones celestiales, los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa nos pertenece a nosotros como a ellos. Y sin embargo, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Dice, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. La promesa del Espíritu Santo es mencionada por casualidad en nuestros discursos y es tocada en forma incidental. Y eso es todo. Las profecías han sido presentadas detenidamente, las doctrinas han sido expuestas, pero lo que es esencial, ¿qué es lo que es esencial? El Espíritu Santo. Dice, para la predicación pueda ser llevada consigo con convicción y las almas sean convertidas a Dios. Dice, ha sido por mucho tiempo dejado fuera del esfuerzo ministerial. ¿Me entienden ahora por qué tengo una gran preocupación? Porque si este párrafo es cierto, necesitamos entonces ir y buscar esas cosas esenciales. ¿Sí o no? Ok, inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, al leer estos párrafos inspirados, encontramos de que como cristianos, Señor, tenemos que concentrarnos en las cosas vitales y esenciales para la vida del cristiano. Sabemos, Señor, que tú vienes pronto a esta tierra y vienes a recoger a un pueblo para ser trasladado al reino de los cielos. Queremos, Señor, estar dentro de ese grupo. Pero por favor, enséñanos, oh Señor, de esas cosas vitales y esenciales para nuestra vida espiritual en esta tierra. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. ¿Qué tanto sabemos del Espíritu Santo? Mientras ustedes piensan, ¿qué tanto sabemos del Espíritu Santo? Déjenme decirles algo. Existe en muchas instituciones religiosas de enseñanza donde se estudia mucho la vida de Jesús. Y los eruditos, los profesores, los catedráticos, para asuntos de enseñanza, separan y dan clases en cuanto a la vida de Cristo, en cuanto a su humanidad y su divinidad, y le llaman cristología. Para agregar a ese tema, ellos entonces ahora hablan acerca y dan clases también acerca de la obra de Cristo. Y le tienen su nombre por ahí también especial.
donde se estudia lo que es el plan de la salvación, la redención, el perdón de los pecados, todo lo que fue y todo lo que ha sido la obra de Jesús en beneficio de cada uno de nosotros en el plan de la salvación. De igual manera, aunque hasta que yo sepa, ustedes me pueden corregir, de igual manera debe estudiarse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también conocemos de que es una persona, la persona del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Estamos convencidos de eso? Porque déjenme decirles, hay iglesias que han borrado a hermanos que no creen que el Espíritu Santo es una persona, ni mucho menos que es la tercera persona de la divinidad. Y esto es serio, por eso les hago la pregunta: ¿creen ustedes que el Espíritu Santo realmente es una persona? Gloria a Dios por eso. No vamos a entrar en esos detalles en esta mañana, el tiempo ya se nos ha ido. Pero vamos a intentar entonces a ver algunos pincelazos, algunas ideas de la obra del Espíritu Santo. Ahora sí, ¿qué sabemos de la obra del Espíritu Santo? Dígame, hermana. Gracias. Para eso encontramos San Juan 16:8. Los que tienen Biblia pueden leerlo ahí. La primera obra del Espíritu Santo es esa obra. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿para quiénes es esa obra? Ok, ¿estamos de acuerdo o no? Es para todo el mundo. Esa es la primera obra del Espíritu. El problema, yo le entiendo, hermana, por eso estoy haciendo aquí esta pregunta, y gracias por ayudarme, porque recuerden que este no es un sermón, estamos enseñando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, la primera obra del Espíritu Santo es convencer al mundo. ¿Quién es el mundo? Todo el mundo. Tal vez nos confundimos con la palabra convencer. Y para eso viene entonces ahora la segunda obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Transformar. Ok, si la primera obra del Espíritu Santo es convencer, la segunda obra es convertir. Y lo hago para que podamos entender que a veces a mí me confunde la palabra convencer. Y pienso que la palabra convencer también la podríamos, no es que esté cambiando el sentido de la Biblia, no, pero para poder entender, es el llamado que el Espíritu Santo hace a cada persona en el mundo, es para todo el mundo, pero no todo el mundo acepta o responde a ese llamado. Entonces viene el asunto de que la primera obra del Espíritu Santo es convencer. El problema no es que la gente no esté convencida. El problema es que la gente no está convertida, que es la segunda parte de la obra del Espíritu Santo. Así que ya llevamos dos. Y si quieren, es lo que habla San Juan 14, versículos 16 y 17, o 17 y 18, de la obra del Espíritu Santo. Además de convencer, que es la parte de San Juan 16, 8, convence al mundo de pecado. Pero el problema es que la gente que está convencida, muchos de ellos no se convierten. ¿Ok? ¿Qué hace el Espíritu Santo? No sabemos si tal vez los deja o después sigue insistiendo, pero eso es obra del Espíritu Santo. Pero ya sabemos aquí dos cosas que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Primero, convence. ¿Y esa para quiénes son? Para todos. Luego, convierte. ¿A quiénes convierte? A aquellos que responden a la obra del llamado del Espíritu Santo en sus vidas. Los que han leído el libro de Smith, 40 días de oración, van a encontrar que él hace énfasis en esas dos secciones. Claro, él las llama, él dice, la primera es mostrar al ser humano el pecado, o sea, lo que dijimos, convencer. Segundo, es vivir y morar en el creyente, o sea, la conversión. Si el individuo, la persona, responde al llamado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo entonces puede entrar en esa persona y va a ¿qué? A vivir y a morar. ¿Qué es lo que dice entonces San Juan capítulo
14, 16 y 17. Y vamos a comprobarlo. A ver qué dice Juan 14, 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo... ¿Qué pasa con el mundo? El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, aquellos que aceptáis al Espíritu Santo, dice, lo conocéis porque mora, vive, convive con ustedes, con vosotros y estará en vosotros. Eso es la segunda obra que hace el Espíritu Santo con la persona. Y entonces, al responder al llamado del Espíritu Santo, habita, mora, convive con esa persona. Hay otros eruditos que agregan algo más de la obra del Espíritu Santo. Repasemos. Primero, convence. Segundo, convierte. Lo tercero, lo que dicen los expertos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo santifica y purifica. Esa es la tercera obra del Espíritu Santo. ¿Y cuánto tiempo dura la santificación en el individuo? Es una obra de toda la vida. Una vez se convierte, una vez es convencido, lo convence el Espíritu Santo, se convierte, comienza la obra de la purificación o la santificación. La siguiente pregunta sería: ¿y para qué lo santifica y para qué lo purifica? Es correcto. Gracias, hermana. Así es. Esa es la obra de la santificación y también la purificación. Ahora, ¿es agradable la obra de la purificación en nuestras vidas? ¿Sí es agradable? Algunas veces no es agradable la obra de la purificación, que habla allá el Antiguo Testamento cuando habla de Dios quiere purificarnos. ¿Cómo lo compara? ¿Cómo purificar a qué? Al oro y la plata. Y cuando la purificación del oro, eso es fácil. A puro fuego. El fuego de las pruebas. Y algunos, cuando tenemos pruebas, ay Señor, líbrame de esta prueba. Pero no nos damos cuenta de que Dios está utilizando las pruebas ¿para qué? Para purificarnos y prepararnos para el reino de los cielos. Esa es la tercera obra del Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, ¿y para qué nos purifica y nos santifica? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Algo más? Quiere que seamos santos como Él es, ¿correcto? ¿Para qué más lleva a cabo todo este proceso el Espíritu Santo? Nos convence, nos convierte, nos purifica, nos santifica. ¿Para qué más? ¿Cuál obra? Traer la predicación. En otras palabras, podemos resumirlo con dos palabras: habilita y capacita. ¿No dice la Sagrada Escritura en Efesios 4 y 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales? ¿Quién es el que da los dones? Es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Entonces, tenemos un evangelio que predicar, pero ¿estamos nosotros capacitados para predicar ese evangelio? Es ahí donde entonces encontramos que el Espíritu Santo va siguiendo ese proceso para que nosotros podamos ser habilitados para no solamente nosotros purificarnos y santificarnos, sino que otros también entren en el mismo proceso y todos juntos prepararnos para el reino de los cielos. Repasemos. La primera obra del Espíritu Santo: convencer. Segundo, convertirnos. Tercero, purificarnos y santificarnos. Cuarto, capacitarnos y habilitarnos.
¿Será que se nos puede olvidar eso? Por favor, no lo olviden. Porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo y quiere hacer en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros. ¿Ok? Como decía, la lección de la escuela sabática todo este trimestre fue acerca de reavivamiento. ¿Qué tiene que ver el reavivamiento con el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo? ¿Todo? Ok. Vayamos ahora a la lectura bíblica. Hechos capítulo 19 versículos 1 al 3 nos leyó Elías, ¿verdad? Sí, Elías. Yo pensé que no estaba. Ok, capítulo 19. Aquí hay varios personajes que nos están mencionando. Dice, vamos a repetirlo. Aconteció que entre tanto que Apolos, ¿quién es Apolos? ¿Un predicador? ¿De qué nacionalidad? ¿Por qué el nombre es Apolos? ¿No suena como griego? Era judío, pero era un hombre. A ver, qué características tenía este hombre? ¿Alguien lo sabe? Vayamos al capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío, ¿ok? Era israelita, llamado Apolos. ¿Natural de dónde? Por eso tiene un nombre griego, de padres judíos, pero le pusieron el nombre griego, Apolos. Varón elocuente, o sea, cuando predicaba, era poderoso, sigue diciendo ahí también, ¿no? Dice elocuente y poderoso en las escrituras, o sea, era un buen predicador, tremendo. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Recuerden que cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles, algunos identifican la obra de Jesús como la obra El Camino. Y por eso aquí menciona el camino del Señor. Y siendo de espíritu, ¿cómo era el espíritu de Apolos? ¿Y qué entendemos por fervoroso? Consagrado, ¿qué más? Que es un tipo que predica con fervor. Entusiasta. Dinámico, gracias. Dice, entonces dice, fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ese es el Apolos que menciona en el 19. Apolos viene a Éfeso y predica. Pero cuando él predica, sucede de que no tiene el cuadro completo, sino solamente predica acerca del bautismo de Juan y del Señor. Cuando Priscila y Aquila lo escuchan predicar, lo llaman aparte y le explican el resto del cuadro. Mire lo que dice el versículo 26 del 18. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más claramente que el camino del Señor. Le explicaron algo más que se dieron cuenta que él no enseñaba. Y ahora entra Pablo en el capítulo 19. Dice Pablo, aconteció que entre tanto de que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿cuál es la pregunta que les hace Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Era una pregunta clave en la predicación de Pablo. ¿Qué le contestaron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow, tremendo. Entonces, versículo 3, Pablo continúa, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, pregunta. ¿De cuántos bautismos habla el Nuevo Testamento? El hermano Joel dice de uno. ¿De cuántos bautismos habla el Nuevo Testamento?
¿Está seguro o lo duda? Dame un versículo donde diga de... No, tranquilo. Depende. Ok, hermanos, esta pregunta está respondida en la lección de la escuela sabática del miércoles. ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Ok, pero les dejo eso para que ustedes cuando lleguen a casa repasen lo que se estudió el miércoles. Versículos en los cuales dicen que hay dos bautismos. Muy sencillo. Mateo 1:33. Los 4 evangelios lo mencionan. Vamos, rapidito. A ver quién lo encuentra primero. Mateo 3:11, si no estoy mal, Mateo 3:11, sí. Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Esos son los 3 versículos claves donde casi todos repiten lo mismo. Vamos al de Mateo. Mateo 3:11. Es lo que está predicando Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Cuántos bautismos habla la Biblia? 2 bautismos. El de agua. Es más, para que se den cuenta que sí dice en la lección de escuela sabática, el pastor Marfin le dice: miren que ahí no dice seréis bautizados en el Espíritu o en fuego, sino que dice que seréis bautizados en Espíritu y en fuego. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos bautismos hay? 2 bautismos. Ok. Yo no soy Pablo, pero ahora yo les voy a hacer las preguntas de Pablo a ustedes. ¿Recibieron ustedes el bautismo del Espíritu Santo? Ok. Los que dijeron amén. ¿Cuándo fue que usted recibió el Espíritu Santo? El momento del bautismo. El momento en que se recibió a Jesús. Viene la siguiente pregunta. ¿El bautizarse en agua es la misma experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo? No necesariamente. Pero la mayoría de nosotros pensamos que automáticamente cuando somos bautizados en agua, muchos pensamos que automáticamente viene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces viene la otra pregunta. ¿El bautismo del Espíritu Santo viene automáticamente a su vida? ¿Por qué? Gracias, hermana. Hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo, así como se pide el bautismo en agua. Pastor, yo quiero que me bautice. ¿A quién le pide usted que lo bautice con el Espíritu Santo? Ok. Entonces, yo aquí tengo muchas preguntas para ustedes. ¿Cuándo fue bautizado usted? Si usted fue bautizado por el Espíritu Santo, ¿cuándo fue bautizado? Parece que hace mucho tiempo y ya no se acuerda, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo. Pero parece que muchos de nosotros, hace mucho tiempo pasó el bautismo del Espíritu Santo y no nos acordamos. ¿Perdón? Ok, ahora usted me hace hacer otra pregunta y esa sí también la tengo aquí. ¿Cuál de los dos debe suceder primero? Es difícil, es difícil.
Y entonces tengo dos ejemplos aquí de cuál va primero. ¿Recuerdan la historia de Cornelio, capítulo 10 de Hechos? ¿Cuál de los dos bautismos sucedió primero? ¿Ah? ¿Quieren que lo leamos o ustedes lo leen en su casa? Ok, a ver, ¿dónde estamos? Hechos capítulo 10, 44 al 47. Es la experiencia de Cornelio. Cornelio y Pedro va a casa de Cornelio. Dijimos capítulo 10, versículos 44 al 47. Perdón, hermanos, que nos está tomando un poquito de tiempo, pero ¿estamos aprendiendo, sí o no? Yo no estoy predicando, yo les he hecho preguntas y ustedes me han respondido. Quiere decir que más o menos esto es una clase. Hay que aprender, hermanos, porque yo puedo aquí predicarles, aunque no soy buen predicador, tampoco soy maestro, no estudié para maestro. Pero hermanos, si estas citas que leímos al comienzo no le ponemos atención, perdemos el tiempo muchas veces porque predicamos y se nos olvida. Pero creo que en esta forma estamos aprendiendo. Ok, volvamos al capítulo 10, versículos 44. Mientras aún estaba Pedro, hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído en el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Cuál sucedió primero? El Espíritu Santo. Así que Dios no tiene una fórmula específica de primero tiene que ser el bautismo en agua y después el Espíritu Santo. Ahí tenemos el caso. Otro caso, a ver, el mismo Hechos, creo que es el del caso de los samaritanos. Hechos 8, 12 al 17. El bautismo del Espíritu Santo en los samaritanos, cuando les impusieron las manos los apóstoles. Entonces, hermanos, no hay una fórmula especial de Dios de que tiene que ver uno primero que el otro. Dios obra de una manera en su facultad que puede ser primero el bautismo del Espíritu Santo o puede ser después del bautismo en agua. Así que eso no hay una fórmula especial. Pero sí, lo que nos interesa entonces en esta mañana es saber cuándo fue la última vez que fuimos bautizados y si aún todavía tenemos chance de ser bautizados por el Espíritu Santo. Ya dijimos que las dos experiencias son totalmente diferentes. Las dos experiencias del bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu son totalmente diferentes. También dijimos que no importa cuál sea primero. Dios en su infinita facultad lo puede hacer. Primero el de agua y después el de el Espíritu Santo, o en el caso de nosotros. Puede ser que hayamos sido bautizados quién sabe cuántos años, pero todavía no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, ¿tenemos todavía chance nosotros de ser bautizados por el Espíritu Santo? Y con esto quiero terminar. Nosotros nos decimos que somos cristianos. ¿Sí o no? ¿Por qué decimos que somos cristianos? Seguimos a Cristo, ¿qué más? Aceptamos a Cristo, creemos en Cristo. ¿Hacemos lo que Cristo hace? ¿Estás seguro? Y es aquí donde se nos pone ahora difícil, se nos pone la línea que no la podemos definir bien. Porque el cristiano debe creer en Cristo, aceptar a Cristo, hacer lo que Cristo hacía. ¿Sí o no? Y a veces nos preocupamos, no, porque Jesús era divino. Cuidado con esa idea. Porque Jesús mismo dice, cosas mayores haréis vosotros. O sea, Él no se pone que porque Él era divino. No, dice, cosas mayores haréis vosotros. Para terminar, voy a leerles algo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en cuanto a la vida de Jesús.
Y esto nos va a enseñar si realmente nosotros somos cristianos, si creemos en Cristo, si hacemos lo que Cristo hacía. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, ¿será que todavía podemos hacer lo que Jesús hacía? Y todo esto está relacionado justamente con el bautismo del Espíritu Santo. Página 105 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Creo que es el capítulo 12 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Ustedes van a encontrar allí, solamente les voy a leer la parte que corresponde a lo que hemos estudiado hasta esta mañana. Diariamente, ¿qué dice? ¿Cada mes? ¿Cada semana? Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién? Jesús. Diariamente recibía ¿qué? Un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Por eso les hacía la pregunta hace un rato: ¿cuándo fue la última vez que fue bautizado por el Espíritu Santo? Uno o dos me dijeron por allí. Es un asunto diario, hermanos. No podemos depender. En mi caso, yo no sé su caso, pero en mi caso yo no puedo depender de mi experiencia espiritual de ayer. Perdónenme, pero esa experiencia espiritual de ayer no me sirve para hoy. ¿Sí o no? Yo tengo que tener un nuevo bautismo del Espíritu Santo como lo hacía Jesús. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo en las primeras horas del nuevo día. ¿A qué hora? ¿8 de la noche? ¿Estamos haciendo lo que Jesús hacía? Dios lo despertaba de su sueño. ¿Ponía algún reloj de alarma? Dios te despierta a ti a la 1, 2, 3 de la mañana, te despierta a ti. ¿Y tú qué haces cuando te despierta el Señor? Yo doy la vuelta para el otro lado y sigo durmiendo. Un paréntesis, y con esto terminamos. Yo creo que les conté la historia. Un chofer de esos de camiones de 18 ruedas, un trailer, comenzó a buscar trabajo, perdió el trabajo que tenía y comenzó a buscar trabajo. Y leyó en el periódico de que en otra ciudad distante estaban ofreciendo un trabajo. Y entonces le dijo a la esposa que iba a hacer el viaje hasta allá a este lugar para obtener el trabajo. Así que hizo algunas diligencias y ya en la parte final del día se fue allá, creyendo llegar todavía a tiempo de que estuviera la oficina abierta. Y él llegó a tiempo. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando llega a aquel lugar y pregunta por la plaza, por el aviso del trabajo, y dice: no, ya alguien lo tomó? Ese hombre se sintió, era la esperanza de su vida. Así que se deprimió, salió de allí triste, comenzó a recorrer las calles. Ya cuando llegó la noche fue y alquiló un hotel, no quiso regresar a su casa, ya era tarde. Así que se fue al cuarto, pero daba vueltas y vueltas y vueltas y no se dormía. Llegó medianoche, la 1, las 2, las 3 de la mañana. Desesperado ese hombre salió de su cuarto, fue a su carro y comenzó a abrir el maletero. Sabía que allí tenía un arma y en su desesperación la iba a utilizar para quitarse la vida. Pero allí comenzó y dale y dale. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero el maletero no le abrió. De pronto escucha a sus espaldas la voz de alguien: amigo, ¿qué haces? ¿Quiere venir conmigo y vamos a tomarnos alguna bebida en esos lugares? Están abiertos las 24 horas. Y él no tenía nada que hacer así. Ok, dice, está bien. Conversaron no se sabe cuánto tiempo. Al final, ese desconocido le dice: mire, si usted tiene algún problema en su vida,
agarró una servilleta, sacó su bolígrafo y anotó un número de teléfono allí. Si necesita alguna vez ayuda, llame a ese teléfono. Gracias, se despidieron, él se fue a su cuarto y ya a esa hora, pues ya la madrugada, se quedó dormido. Despertó 8, 9 de la mañana, pero problemas de que no se podía levantar. Tenía varios problemas de salud: diabético, hipertensión, la depresión que tenía. ¿Qué hacer ahora? Se sintió tan mal. Se acordó entonces de la servilleta que había puesto en la mesita, prendió la luz y ya se dio cuenta que eran las 9 de la mañana, llamó al teléfono. En la otra línea le contesta: amigo, ¿en qué le puedo ayudar? Dice: tengo este teléfono y alguien me dijo de que si yo necesitaba ayuda podía llamar a este. Dígame, ¿qué necesita? Dice: me siento mal. Y entonces la otra persona comenzó a hacerle preguntas: ¿pero mal de qué? Dice: de salud, estoy aquí en este hotel, en este cuarto. Y comenzó a contarle: mire, sufro de diabetes, sufro de alta presión. Dice: no se mueva de ahí, yo voy para allá inmediatamente. Y sí, efectivamente, a los pocos minutos llegó allí la persona, golpeó, le abrió y se dio cuenta que estaba tan mal que le dice: amigo, vamos para el hospital. Así que lo llevó a ese momento al hospital, y allí en el hospital lo atendieron, lo volvieron otra vez a estabilizar, le dieron la medicina necesaria. ¿Cuántas horas pasó allí? No se sabe, pero ya en la tarde le dieron de alta y allí estaba aquella persona, aquel desconocido. Y entonces cuando lo va a llevar otra vez a donde está el carro de esa persona, comienzan ahora las preguntas de amistad: ¿quién es usted? ¿Por qué vino a ayudarme? ¿Usted por qué me llamó? Y sucede que quien estaba ayudándolo era un pastor de una de las iglesias locales. Dice: usted ha sido la persona más bendecida por Dios. Y le dice: ¿por qué? Dice: hoy yo no debería estar en la oficina, solamente de que dejé mi libro que estoy leyendo, de donde estoy sacando el sermón para el próximo fin de semana, y vine a la oficina, y cuando estoy en la oficina tomé el libro cuando suena el teléfono y es su llamada. Pero allí no termina la historia. Se dio cuenta de que realmente era la provisión divina que lo quería salvar. Se despiden, le da las gracias a ese pastor y ya más animado regresa otra vez a su casa y le cuenta a este hombre, maravillado de lo que Dios había hecho, le cuenta a su esposa todo lo que ha pasado la noche anterior y todo lo que le sucedió ese día. La esposa le hace una pregunta: dígame, en la noche, ¿a qué hora usted fue a abrir el baúl del carro? Dice: ¿y eso qué tiene que ver? No, solamente a qué hora fue. Dice: eran más o menos las 3 de la mañana. Le dice: pues sepa pues que a las 3 de la mañana me desperté, y sin saber por qué me desperté, le pedí al Señor que me mostrara qué debía hacer. Y entonces dice que el Señor le puso en mente que orara por su esposo. ¿Es un Dios maravilloso? ¿Cuida Dios de tu vida y de mi vida? Dios lo hace. Por eso cuando tú te despiertes, ¿qué debes hacer? Perdón, no es cuando tú te despiertes, cuando el Señor te despierte a ti, ¿qué debes hacer? Pídale al Señor: ¿para qué me despertaste? Y el Señor te va a decir para qué. Termino de leer. Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con la gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras eran dadas frescas en las cortes del cielo para que hablase en sazón al cansado y al oprimido. Esa era la vida de Jesús. Pregunta: ¿es esa tu vida? Como cristiano, ¿es esa tu experiencia? Cuando tú escuchas la voz de Dios, ¿le obedece a Dios? Quiera Dios que así sea, mis apreciados hermanos. Las preguntas que yo hago en este momento es: ¿desea usted ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Está consciente cuándo es que Dios te puede bautizar con el Espíritu Santo?
¿Está usted dispuesto realmente a que el Señor te bautice cada mañana con el Espíritu Santo? Si así lo desea usted, vamos a cantar el himno 187, Santo Espíritu de Cristo mora en mí. Mientras cantamos este himno, si usted realmente siente de que debe ser bautizado cada día, venga aquí adelante mientras cantamos el himno, y al final tendremos una oración de dedicación y de consagración a Dios para que Él pueda entonces bautizarnos con el Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte y puro, fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Amén, que así sea, oh Dios. Y por eso estas son las cosas esenciales y vitales para nuestra vida espiritual. Que seamos llenos, seamos colmados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes maravillas con tu vida, con esta iglesia, con esta congregación. Pero tenemos que prepararnos para recibir la bendición del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y esperamos de que cada día busquemos ese bautismo del Espíritu Santo. Los que puedan, vamos a arrodillarnos reverentemente ante Dios para que Él pueda hacer en nosotros esta obra tan maravillosa del bautismo del Espíritu Santo. Los que puedan, los que no pueden, de pie. Señor y Padre nuestro, que tu morada es en el reino de los cielos. Gracias, oh Señor, por estas enseñanzas que tú nos dejas. La obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor.
Qué maravilloso sacrificio de amor para podernos salvar, redimir y prepararnos para el reino de los cielos. Pero también, oh Señor, te agradecemos por la obra del Espíritu Santo. Esa obra que hace en nuestros corazones cada día para poder así renovarnos y que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Bautízanos. Permite, Señor, que podamos ser colmados, rebosados en nuestras vidas por el ungimiento de tu Santo Espíritu cada mañana, para así asemejarnos a Jesús. Que cuando tú vengas podamos estar, oh Señor, preparados para ir al reino de los cielos. Y no solamente preparados, sino haber traído a muchos a los pies de Jesús. Y juntamente con ellos, Señor, podamos prepararnos para ese gran día glorioso. Pero, Señor, cada día deseamos, pedimos, clamamos, rogamos a ti por la unción de tu Santo Espíritu. Señor, si hay algo en mi vida que me está estorbando, Señor, tienes permiso para quitarlo, arrancarlo, aunque haya dolor. Pero, Señor, es para el bien de mi vida espiritual. Bendice esta congregación, Señor. Reavívanos y que así, oh Señor, otras muchas personas puedan unirse a nuestra iglesia y podamos crecer y ser una iglesia diferente. Que podamos, Señor, decir de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Gracias por esa promesa, Señor, y la hacemos nuestra en este momento para que tú, oh Dios, seas honrado y glorificado. Levántanos, oh Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios los guarde.